Hoy te voy a mostrar 5 pequeños hábitos financieros que evitan que lo pierdas todo. Daniel nunca imaginó que podía perderlo todo sin darse cuenta. No fue por una gran crisis, no fue por una mala persona, no fue por una tragedia inesperada, fue por pequeñas decisiones diarias que parecían inofensivas. Daniel tenía un negocio pequeño de ropa en su ciudad. No era enorme, pero funcionaba. Tenía clientes frecuentes, tenía ingresos constantes, no era millonario, pero vivía tranquilo, pagaba sus cuentas, ayudaba a su madre, salía algunos fines de semana, se daba gustos que sentía merecer. Desde afuera todo parecía estable. El problema era que esa estabilidad no tenía base. Daniel nunca separó sus finanzas personales de las del negocio. Si el negocio vendía bien, él gastaba más. Si el mes era bajo, se ajustaba un poco. Pero nunca hubo una estructura clara, nunca hubo un plan. Y cuando no hay plan, el dinero fluye sin dirección. El primer hábito que Daniel nunca desarrolló fue el más simple de todos: saber exactamente cuánto necesitaba para vivir. Sabía cuánto vendía, pero no sabía cuánto realmente necesitaba. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo, porque si no sabes cuánto necesitas, nunca sabrás cuánto debes proteger. Durante años, el negocio creció poco a poco. Daniel se sentía orgulloso, cambió su celular, remodeló su sala, se mudó a un local más grande. Cada decisión parecía lógica, cada paso parecía avance, pero lo que no veía era que cada mejora aumentaba su nivel de gasto fijo. Más alquiler, más servicios, más inventario, más presión, y mientras las ventas crecían no había problema, hasta que dejaron de crecer. Un año difícil llegó, la economía se movió, las ventas bajaron. No fue una caída drástica, pero sí constante, y ahí comenzó el desgaste. Daniel no tenía un fondo separado para emergencias, no tenía ahorro específico del negocio, todo estaba mezclado. Para cubrir gastos del local usaba dinero personal, para cubrir gastos personales usaba dinero del negocio. No parecía grave, pero era una señal. Cuando mezclas todo, pierdes claridad, y cuando pierdes claridad, empiezas a tomar decisiones emocionales. Daniel empezó a ofrecer descuentos más agresivos para vender más rápido. Compraba más mercancía, pensando que así aumentaría ventas. Gastaba en publicidad sin analizar resultados. Estaba reaccionando, no estaba dirigiendo. Una noche, revisando cuentas, vio algo que hizo que se detenga. Si las ventas se seguían igual 3 meses más, no podría sostener el local. Entendió que no estaba en peligro por falta de talento, estaba en peligro por falta de hábitos, porque el dinero no se pierde solo cuando hay grandes errores, se pierde cuando no hay pequeñas protecciones. Esa noche tomó una decisión que cambió su manera de pensar. Separó completamente sus cuentas, una cuenta solo para el negocio, una cuenta solo personal, nada se mezclaba, y aunque parece algo técnico, en realidad es mental. Porque cuando ves claramente cuánto gana el negocio y cuánto gastas tú, las excusas desaparecen. El segundo hábito llegó casi sin darse cuenta. Daniel comenzó a pagarse un sueldo fijo. No más, no menos. Él no aumentaba su retiro. Si vendía menos, tampoco lo reducía de inmediato. Eso obligó al negocio a sostenerse como entidad propia. Por primera vez entendió si realmente era rentable o solo estaba sobreviviendo con ilusión. Ese cambio fue incómodo, porque algunos meses el negocio ganaba más y él quería tomar más, pero se contuvo, y en esa contención nació disciplina. El tercer hábito fue aún más simple. Cada semana revisaba números, no cada mes, no cuando había problemas, cada semana. Ingresos, gastos, inventario, sin dramatizar, sin exagerar, solo observar. Y cuando observas con frecuencia, detectas problemas pequeños antes de que se vuelvan grandes. Descubrió productos que no rotaban, descubrió gastos innecesarios, descubrió que algunos descuentos no generaban beneficio real. Pequeños ajustes comenzaron a mejorar resultados. El cuarto hábito fue más emocional. Aprendió a decir no a familiares que pedían mercancía fiada, no a clientes que prometían pagar después, no a proveedores que ofrecían ofertas que no necesitaba, porque entendió que muchas pérdidas no vienen por mala suerte, sino por querer agradar a todos. Y el quinto hábito, crear un fondo que no se toca. Un porcentaje fijo de cada venta iba a un ahorro exclusivo del negocio. No era para expansión, no era para compras grandes, era para resistir. Durante meses ese fondo creció lentamente, no era impresionante, no era emocionante, pero era real.
No necesitaba decisiones desesperadas, no necesitaba descuentos agresivos, no necesitaba endeudarse, tenía margen, y el margen es lo que evita que lo pierdas todo. Daniel no se volvió millonario, pero se volvió estable, y entendió algo profundo. No fue un gran cambio lo que salvó su negocio. Fueron 5 hábitos pequeños, repetidos con constancia. Porque perderlo todo rara vez es un evento repentino. Es un proceso lento que empieza cuando abandonas la disciplina, y evitarlo también es un proceso lento, pequeño, silencioso, constante. Los hábitos de Daniel comenzaron a darle estabilidad, no riqueza inmediata, no crecimiento explosivo, estabilidad. Y eso, aunque no suene emocionante, es lo que sostiene cualquier proyecto a largo plazo. Durante casi un año aplicó disciplina, separó cuentas, se pagó un sueldo fijo, revisó números cada semana. Construyó su fondo de respaldo, aprendió a decir no sin culpa, el negocio dejó de sentirse frágil. Pero la verdadera prueba no llegó cuando las ventas bajaron, llegó cuando las ventas subieron. Un influencer local compró en su tienda y publicó una foto usando una de sus prendas. En cuestión de días, las redes comenzaron a moverse. Los mensajes aumentaron, los pedidos crecieron. Por primera vez, Daniel sintió una oportunidad grande frente a él. El entusiasmo volvió, la emoción volvió, la tentación también. Muchos le dijeron que era el momento de expandirse rápido, abrir otra sucursal, pedir un préstamo, aprovechar el impulso antes de que pasara. Hace 2 años, Daniel habría actuado sin pensar. Habría pedido dinero prestado, habría alquilado otro local, habría duplicado inventario sin analizar flujo de caja. Pero esta vez hizo algo distinto. Se detuvo, revisó números, revisó capacidad operativa. Revisó su fondo, se hizo una pregunta simple. Si este impulso dura solo 3 meses, ¿podré sostener lo que construya ahora? Esa pregunta cambió la decisión. En lugar de expandirse de inmediato, fortaleció lo que ya tenía. Mejoró procesos, negoció mejor con proveedores, aumentó inventario de los productos que realmente rotaban, reservó una parte mayor para el fondo, no creció hacia afuera, creció hacia adentro. Algunas personas la llamaron conservador, otros dijeron que estaba perdiendo la oportunidad de su vida, pero Daniel ya no tomaba decisiones para impresionar, tomaba decisiones para proteger. Las ventas altas duraron 4 meses, luego volvieron a un nivel normal. No fue un fracaso, fue un ciclo natural, y gracias a que no se sobreendeudó ni duplicó gastos fijos, el negocio no sufrió cuando la euforia terminó. Ese fue el momento en que entendió algo profundo. Los hábitos no solo te protegen en tiempos malos, también te protegen en tiempos buenos, porque muchas personas no pierden todo cuando están mal, lo pierden cuando están bien y se confían. Daniel empezó a ver patrones que antes no veía, negocios que crecían rápido y cerraban rápido, personas que ganaban más dinero pero vivían más estresadas, emprendedores que facturaban mucho pero no tenían liquidez. Y comprendió que el problema casi nunca es la falta de ingresos, es la falta de estructura. Un día, un amigo que también tenía un negocio pequeño le pidió consejo. Estaba desesperado, vendía bien, pero no tenía dinero disponible. No entendía qué estaba pasando. Daniel escuchó y reconoció la historia. Era su propia historia de años atrás. Le habló de separar cuentas, le habló de pagarse un sueldo fijo, le habló de revisar números con frecuencia, le habló del fondo que no se toca. Su amigo respondió algo que Daniel nunca olvidó. Eso suena aburrido. Daniel sonrió. Sí, es aburrido, pero es lo que evita que lo pierdas todo. Con el tiempo el negocio no solo se estabilizó, se fortaleció. Daniel ya no vivía con ansiedad constante. Sabía cuánto podía invertir, sabía cuándo decir no, sabía cuánto podía arriesgar sin poner en peligro lo esencial. Y lo más importante, ya no confundía crecimiento con éxito, porque crecer rápido no es lo mismo que crecer sólido. Los 5 hábitos que parecían pequeños se convirtieron en su sistema. Separar, pagarse fijo, revisar con frecuencia, decir no, crear respaldo. No eran estrategias complejas, no eran fórmulas secretas, no eran consejos virales, eran prácticas simples repetidas sin excepción. Y esa repetición creó algo que antes no tenía: confianza. No confianza basada en emoción, confianza basada en control. Un día, cerrando la tienda, Daniel recordó el momento en que estuvo a punto de perder el local por no tener estructura. Pensó en lo cerca que estuvo de tomar decisiones desesperadas. Pensó en lo fácil que habría sido culpar al mercado, a la economía, a la competencia, pero la verdad era otra. El riesgo más grande nunca fue externo, fue interno.
Fue no tener hábitos, porque cuando no tienes hábitos financieros, cualquier golpe externo te derrumba, pero cuando los tienes, incluso los golpes fuertes, se convierten en ajustes manejables. Daniel no se volvió inmune a los problemas. Ningún negocio lo es, ninguna persona lo es, pero dejó de ser vulnerable por descuido, y esa diferencia cambia la vida. Al final entendió algo que muchos tardan años en comprender: perderlo todo casi nunca ocurre por un solo error gigante, ocurre por la acumulación de pequeñas decisiones sin control, y evitarlo también funciona igual. No necesitas un golpe de suerte, no necesitas ingresos enormes, no necesitas oportunidades milagrosas, necesitas estructura, necesitas hábitos pequeños que sostengan tus decisiones incluso cuando la emoción quiera desviarte. Porque el dinero, cuando llega, no pregunta si estás listo, simplemente pone a prueba lo que ya eres. Si esta historia te dejó pensando, tal vez no se trata de ganar más, tal vez se trata de proteger mejor. Porque al final, la verdadera seguridad financiera no es cuánto tienes hoy, es cuánto puedes conservar mañana. Y eso depende de lo que haces todos los días, incluso cuando nadie está mirando. Ahora ya sabes por qué muchas personas ganan dinero, pero terminan perdiéndolo todo. Pero hay algo todavía más peligroso, un error que hace que incluso personas inteligentes destruyan su dinero sin darse cuenta. Te lo explico en este video que aparece aquí. Recuerda, no hay buena vida con malas decisiones financieras.